Hola mis hermanos, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Fiel al cumplimiento del compromiso que hice con ustedes, hoy les estoy enviando a través de esta plataforma la última clase de la temporada de Discipulado 2021 que hemos realizado durante este año y que en directo no pude compartirla con ustedes, pero sí ahora lo vamos a hacer y nos vamos a enfocar en el último capítulo de la carta a los Filipenses. Recordemos que durante este año estuvimos estudiando las cartas paulinas, entre ellas hablamos de Romanos, Gálatas, Efesios, y estamos culminando con la carta a los Filipenses. Y en esta oportunidad vamos a compartir el último capítulo del libro de los Filipenses, o de la carta de los Filipenses que Pablo le escribió a estos hermanos de Filipos. En primer lugar les invito para que oremos al Señor y para que Dios bendiga nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra a través de esta plataforma, deseando, anhelando, queriendo, Señor, y rogándote que tú, Señor, bendigas todo lo que se diga y se haga a través de este mensaje, Señor, que este mensaje sea de edificación, de exhortación y de consuelo para cada uno de mis hermanos que está frente a esta pantalla. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Bien, antes de dar lectura al capítulo 4 de los Filipenses, quisiera recapitular o retomar todo lo que hemos hablado en las veces anteriores alrededor de esta carta. Decir, por ejemplo, que Filipos era una ciudad que estaba en la región de Macedonia y que se llamó Filipos desde que el rey Felipe tomó posesión de ella y en honor de su propio nombre le puso Filipo a la ciudad. En un momento solamente era un condado, pero en el tiempo del Imperio Romano pasó a ser una colonia romana y en definitiva una ciudad principal, que era la puerta de entrada hacia el Asia, y era un lugar donde convergían muchas culturas. A los hermanos de Filipos, Pablo les visitó especialmente en su segundo viaje misionero. Esto sale narrado en el libro de los Hechos. Y en el segundo viaje misionero de Pablo entró a la ciudad, a la región de Macedonia, llegando a la ciudad de Filipos. Y ahí tuvo dos experiencias de evangelismo muy notables, muy gloriosas. Primero, cuando predicaba el evangelio en esa ciudad, hubo una mujer que se dedicaba a la venta de telas, que se llamaba Lidia, que creyó al mensaje de Jesús, y ella y su familia se convirtieron al Señor y le dieron cobijo, le dieron hospedaje a Pablo para que permaneciera en Filipo por un tiempo. Y mientras permanecía en Filipo, Pablo fue apresado, y cuando estuvo en la cárcel, se narra esto en el libro de los Hechos, tuvo la otra experiencia que mientras él estaba encarcelado con sus pies engrillados allí en cepos, ellos cantaron el himno. Es decir, en un momento de aflicción, en un momento de prisión, Pablo podía cantar alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque la gratitud de él era que en toda circunstancia quien tenía el control de su vida era Dios. Por eso él en pasaje anterior decía y se atrevía a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tal manera que cuando estaba en la cárcel cantaron al Señor, y vino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Y cuando el carcelero se dio cuenta de aquello, pensó el carcelero que todos los presos se habían escapado. Y asumiendo él la responsabilidad de este escape, quiso suicidarse. Y Pablo le dijo: espera, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Y frente al testimonio de Pablo, este carcelero de Filipos se convirtió al Señor. Lo primero que le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, su pregunta, sin lugar a duda, conlleva la forma de pensar que el mundo tiene, que para salvarse hay que hacer algo. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le dijo: solamente cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque a través del testimonio del carcelero también iba a ser alcanzada su familia. Bien, Lidia y el carcelero de Filipo, junto con su familia, fueron la primera congregación en la iglesia de los filipenses, en los hermanos de
Filipos. Entonces, se había generado un lazo tan estrecho de fraternidad, de amor, de cariño, de amistad entre los hermanos filipenses con el apóstol Pablo, de tal manera que se apoyaban mutuamente. Por un lado, los filipenses sostenían su viaje misionero con ofrendas, ¿ya? Se preocupaban del apóstol Pablo. Y por otro lado, el apóstol Pablo se preocupaba de orientarle, de dirigirle, de predicarle, de edificarles a los filipenses. En esta relación estrecha de amor y amistad, Pablo, una vez que está preso en Roma, le escribe esta carta. Y esto que dije anteriormente acerca de la relación estrecha de amistad, de amor, de cariño entre los filipenses y Pablo, se denota claramente porque la carta no es otra cosa sino una apertura de corazón que Pablo tiene para expresar sentimientos profundos de amistad, de cariño y de amor por estos hermanos. Y le escribe esta carta desde la prisión y notamos que era algo que fluía del corazón de Pablo porque pierde el orden homilético, no tiene ningún orden, sino que en la medida que afloraban los sentimientos, él iba expresando sus sentimientos y también iba expresando entonces el apoyo espiritual para que los hermanos de Filipos pudieran crecer espiritualmente. Este es el preámbulo, este es el contexto de esta carta a los filipenses. Y hemos visto los capítulos anteriores que, por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo está orando por todos los creyentes y se atreve a decirle, para mí el vivir es Cristo. Luego en el capítulo 2 le habla de la humillación y exaltación de Cristo. Es decir, le dice a los filipenses que el mismo camino que recorrió Jesucristo, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En base a ese relato de la obra de Jesucristo, su humillación y su exaltación, les hace ver que también nosotros, no solo los filipenses, sino que nosotros también debemos tener este camino de humillación. Nosotros ya debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, nosotros en la medida que nos humillemos, en la medida que sirvamos, en la medida que sirvamos con amor, en la medida que sirvamos con humildad, el Señor nos honrará a su debido tiempo. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2. Luego, en el capítulo 3 le habla de su perseverancia, prosigo al blanco. Y ya entramos al capítulo 4, que yo voy a estar leyendo y comentando versículo a versículo, como lo he hecho durante toda esta clase de discipulado. Usted siga la lectura allí en Filipenses capítulo número 4, desde el versículo número 1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y esto es lo extraordinario, esto es lo maravilloso, esto es lo notable. Esto es lo que hace este versículo, hace connotar este versículo, destacarlo. Que Pablo expresa todo su sentimiento. En el mismo versículo expresa 2 veces la palabra amados. Porque eso era lo que motivaba a Pablo dirigirse a esta iglesia a través de esta carta. Luego el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique, por lo que podemos entender, eran 2 hermanos que tenían discrepancia, que tenían diferencias, que estaban en conflictos. Y eso es natural. Es natural porque cuando hay 2 personas o un grupo de personas que cada uno quiere imponer su propia forma de pensar, se van a producir conflictos, se van a producir diferencias. Entonces, lo interesante es saber manejar los conflictos. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a tener diferencia de opinión. Fíjense, somos personas diferentes, tenemos educación diferente, una formación diferente,
tenemos gustos diferentes, tenemos intereses diferentes, incluso apariencia diferente. Somos 100% diferentes, cada uno de nosotros tiene una propia forma de pensar. Sin embargo, en esto se glorifica el Señor, porque a través de la diversidad Dios quiere implantar la unidad. Entonces estos dos hermanos, Evodi y Sinti, que tenían discrepancia entre ellos, el ruego de Pablo es que superen esas diferencias de esta forma, que sean de un mismo sentir en Cristo Jesús. Voy a leer el texto nuevamente. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto indica que las diferencias que se manifiesten en nuestro medio, en nuestro grupo, o en un matrimonio, o en un grupo de hermanos, o en la iglesia, cuando se manifiestan diferencias, discrepancias o conflictos, lo que tenemos que hacer es llevar todo a los pies de Cristo para que Cristo produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando estamos todos en el sentir de Cristo, vamos a darnos cuenta cómo llegamos a los acuerdos necesarios. Vamos a respetarnos unos a otros, vamos a comprendernos unos a otros y vamos a ayudarnos unos a otros. Por eso Pablo le decía a estos hermanos que sean de un mismo sentir en el Señor. Y este consejo no es solamente para esos hermanos, es para usted y para mí. ¿Por qué? Porque como ya lo dije y lo repito, en nuestro medio van a haber muchas diferencias. Distintos gustos, distintos intereses, distintas formas de pensar, distinta educación, distinta formación, todo es distinto. Pero lo interesante es que nosotros, si hay algo que nos une, es esto. Tenemos un mismo Dios, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma palabra, una misma forma de adoración. Y esto es lo que viene a provocar la unidad. Esta es la unidad del espíritu que Pablo habla en el libro de los Efesios. Bueno, este sentir es el que produce el Espíritu Santo, porque el Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el ruego de Pablo también es un consejo sabio de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, acá hay algo que hace destacar la sabiduría de Pablo. Porque, si bien es cierto, él era el apóstol, él era el encargado, el responsable de llevar adelante las obras misioneras para abrir nuevas iglesias, para predicar el Evangelio donde nunca antes había sido predicado. Si bien es cierto, él es el responsable, pero también reconoce a los colaboradores que están al lado de él, porque la obra del Señor no es de uno solo, es de un cuerpo. Por lo tanto, ningún ministro puede ser un llanero solitario. Todos los ministros deben estar acompañados de colaboradores en quienes se puedan apoyar. Y lo notable y lo lindo que hace Pablo en esta oportunidad, reconoce a sus colaboradores. Al reconocerle, está honrando a los que le apoyan. Entonces, si hay algún ministerio que ha sido exitoso, debiera reconocer que su éxito fue alcanzado gracias a su equipo que le apoyó. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia somos miembros los unos a los otros, formamos un cuerpo, ¿ya? Cuya cabeza es Jesucristo. Por lo tanto, el hecho de tener o estar en un ministerio de autoridad solamente regula nuestra función y responsabilidad, pero la obra es de Dios, no es nuestra. Y Dios la ha encargado a un cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros va a cumplir una función diferente. Pero en la función que estemos cumpliendo es necesario que reconozcamos a nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque estos colaboradores el día de mañana, cuando hayan alcanzado la madurez o estén recibiendo el llamado de Dios, ellos también van a estar cumpliendo un ministerio de autoridad. Eso es lo maravilloso, lo notable, lo extraordinario que el apóstol Pablo hace en este versículo. Versículo 4. Estoy leyendo Filipenses capítulo 4. Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El regocijo
es la manifestación del gozo que el Espíritu Santo provoca en nuestros corazones. Por lo tanto, no está hablando de una alegría externa o una alegría que viene a través de un estímulo externo, sino que viene hablando del gozo que viene desde el corazón y se manifiesta. Ese es el regocijo. Ahora, algo interesante que debemos notar. Dice que debemos gozarnos o regocijarnos en el Señor. Anótelo. En el Señor. Y esto es interesante porque muchas veces yo he escuchado que se enseña desde el púlpito y le dicen a la gente: usted está en problema, gócese en el problema. Usted está en enfermedad, gócese en la enfermedad. Y no es eso lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña no es a gozarse en la enfermedad o en el problema. La Biblia nos enseña a gozarnos en el Señor, a pesar del problema o a pesar de la enfermedad. ¿Por qué me gozo en el Señor? Porque el Señor está conmigo en el problema y en la enfermedad, pero mi gozo es en el Señor. Nadie se goza y se alegra porque está enfermo. Nadie se goza y se alegra porque está en un problema. No, no. Pero en vez de preocuparnos en ese problema, gocémonos en el Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas, porque Él es poderoso para sacarnos en victoria. Por eso el texto dice así, y se lo leo. Dice: regocijaos en el Señor siempre, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, Pablo está orientando, está canalizando a través de la palabra de Dios la forma que debemos tener nosotros para manifestar la obra de Cristo en nosotros. Y continúa diciendo, versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y esto es en la misma línea que habla en el versículo anterior. Dijimos que el gozo, el regocijo es la manifestación del gozo. ¿Ya? La gentileza es la manifestación de la benignidad. Ustedes saben, y ya lo estudiamos en las clases anteriores, que el fruto del Espíritu, eso lo estudiamos en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Una de las manifestaciones del fruto es la benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad es la capacidad que el Espíritu Santo nos da a nosotros para incomodarnos por los demás. Es decir, para ser amable. Por ejemplo, Jesús fue tan amable que en vez de que usted y yo estuviéramos colgados en la cruz, dijo: no, ustedes quédense allí en su lugar, que yo me voy a incomodar por ustedes en la cruz. Tomó nuestro lugar, fue benigno. Entonces, la benignidad en un lenguaje actual podríamos traducirla como amabilidad. Pero es la amabilidad que el fruto, que el Espíritu Santo produce o da como fruto en nosotros. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa amabilidad? A través de la gentileza. Por eso el texto dice claramente: vuestra gentileza o vuestra amabilidad o vuestra benignidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Es decir, la gente tiene que notar que algo diferente ha ocurrido en nosotros. Y es una forma de testificar. No podemos ser personas hoscas, personas antisociales, poco sociables en nuestro barrio, y cuando se nos ocurre ir a predicar el Evangelio, la gente no nos va a creer. Pero si somos personas que damos un testimonio de amabilidad, de gentileza, de buenos vecinos, cuando prediquemos la palabra de Cristo, vamos a ser personas creíbles. Por eso el texto nos dice: sea conocida por todos los hombres vuestra gentileza, vuestra amabilidad. Continúo con el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. ¿Cuándo estamos afanosos? Cuando estamos en un problema, cuando estamos medios complicados, cuando nos vemos en la salida a una situación y nos afanamos y nos preocupamos y solamente pensamos en la situación que estamos viviendo, en la prueba, en el problema, en la aflicción, en la enfermedad. Y despertamos pensando en eso, nos acostamos pensando en eso. Estamos afanados. Pero la palabra nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en la presencia del Señor, con toda oración y ruego y súplica, ¿ya? Y con acción de gracia. Es decir, nosotros mientras estemos en el mundo vamos a tener problemas, los vamos a tener. De hecho, Jesús dijo, ¿ya? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De tal manera que nosotros tenemos que marcar una diferencia con los incrédulos. Tanto los incrédulos como nosotros vamos a sufrir los mismos problemas. Problema económico, problemas de relaciones sociales, problemas de enfermedad. Vamos a tener los mismos problemas. La diferencia debemos marcarla. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a afanar en el problema. Es decir, tenemos el problema, tenemos que llevarlo a los pies de Cristo y presentarlo. ¿Por qué? Porque el Señor es todopoderoso para intervenir en nuestra situación. Y dice, con toda oración, ruego y súplica. Y le agrega, con acción de gracia. Es decir, el proceso debiera ser este. Yo tengo un problema, lo llevo a la presencia del Señor y le planteo el problema. Y comienzo diciendo, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso para actuar en esta situación, te ruego que lo hagas. Saco mi carga, saco mi afán, mi preocupación y comienzo a darle gracias al Señor. ¿Gracias por qué? Gracias porque Él es todopoderoso. Gracias porque Él conoce todas las cosas. Gracias porque Él nos dará la respuesta que más nos conviene. Entonces, no siempre la respuesta de Dios va a ser conforme a lo que nosotros le pedimos. Pero en su tiempo, Dios nos dará la victoria. Porque hay situaciones que al momento nosotros no comprendemos, pero cuando miramos los problemas que ocurrieron hace un tiempo atrás y que ya salimos, podemos mirarlo con gozo, con alegría y decir, yo en ese momento no lo comprendía, pero Dios ahora me ha sacado en victoria. Por ejemplo, el mismo Pablo, cuando se quedó en Filipo a predicar el Evangelio, lo metieron preso. ¿Y él qué hizo? No se quejó, cantó alabanza. ¿Era la voluntad de Dios que estuviera preso? Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál era? Mandar un terremoto para liberarlo en forma maravillosa, extraordinaria, milagrosa, y que el carcelero de Filipos creyera en Cristo. Entonces, la cárcel de Pablo tenía un propósito. Y luego se convirtió el carcelero y su familia, y nació una iglesia. Entonces, en el momento Pablo quizás no lo hubiera comprendido, o si usted hubiera sido la persona que la llevan presa, quizás se hubiera quejado. Señor, predico tu palabra y me meten preso. No, con acción de gracia, cantar la alabanza. Entonces, nosotros debemos tener tanta confianza en el Señor que debemos descansar en Él. Por nada estéis afanosos. Yo les mencionaba este ejemplo. ¿Por qué cuando nos subimos a un avión para un vuelo internacional, podemos cerrar los ojos y dormir tranquilamente? ¿Por qué? Porque el piloto tiene el control del avión. O si vamos en un bus, en un largo viaje, podemos cerrar los ojos y dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque el chofer tiene el control del bus. Entonces, ¿por qué en la vida nosotros andamos preocupados si Dios tiene el control de todas las cosas? Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso la palabra nos dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas, dice, le leo el texto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y sigue diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros llevamos a la presencia de Dios nuestras peticiones, nuestros problemas, y comenzamos a dar gracia, entonces Dios, ¿qué hace? Entonces dice el versículo 7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará también nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ahí recién vamos a estar en paz. Y esto es lo que marca la diferencia con los incrédulos. Los incrédulos viven afanados en sus problemas. Nosotros tenemos los mismos problemas, pero vivimos descansando en Dios. La paz de Dios llena nuestros corazones. Porque la paz de Dios tiene y se manifiesta en tres dimensiones. Primero, cuando hemos creído en Cristo, vino la paz de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Tanto es así que el mismo apóstol Pablo le dice a los romanos, habiendo sido ya justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera dimensión de paz es esta. Tenemos paz con Dios. La segunda dimensión de la paz es la paz que Dios pone en nuestros corazones. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Porque la paz del mundo es engañosa, pero la paz de Cristo es permanente. Entonces, en Cristo tenemos paz para con Dios y paz en nosotros mismos. Podemos dormir tranquilos. Aunque estemos con problemas en nuestro entorno, podemos dormir tranquilos porque la paz de Dios embarga nuestros corazones. Y la tercera dimensión de la paz es esta. Paz para con los demás. Nos reconciliamos con los demás. Porque Cristo vino a derribar la pared intermedia de separación y vino a tender puentes de reconciliación. Por lo tanto, nosotros, a aquellos que nos han difamado, a aquellos que nos han ofendido o a aquellos que nos han dañado, nosotros les perdonamos y estamos en paz con los demás. Estamos en paz con nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque le hemos perdonado. Fíjense a Jesús le golpearon, le pusieron una corona de espinas, le escupieron, le crucificaron. Y Jesús dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Cristo tenía un corazón perdonador. Veamos otro ejemplo bíblico. A Esteban, cuando lo estaban apedreando y lo mataron a piedrazo, él dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Porque Esteban tenía un corazón perdonador. Estaba en paz con los demás. Así también nosotros. Nosotros estamos en paz con los demás porque hemos aprendido a perdonar. Y esto es importante. Para que una persona duerma tranquila y viva en paz, debe estar reconciliado con Dios, consigo mismo y con los demás. Por eso el texto dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Les leo el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este texto me hace declarar lo siguiente. Nosotros tenemos que poner filtro a nuestros pensamientos. Porque nosotros en nuestra mente, alguien dijo que nuestra mente es como una pista de aterrizaje, que de repente aterrizaban buenos pensamientos y de repente aterrizaban malos pensamientos. Entonces, a nuestra vida, a nuestra mente van a llegar pensamientos, distintos pensamientos, ideas, impulsos, que nosotros tenemos que filtrarlos. Por eso la Biblia dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, en esto pensad. No piensen en otras cosas, sino que en esto, en todo lo bueno. Y esto es interesante porque la Biblia dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos la mentalidad de Cristo, la forma de pensar de Cristo.
Para eso tenemos que filtrar los pensamientos. Si repentinamente viene un mal pensamiento a nuestra vida, que tenemos que hacerle daño a alguien o que tenemos que desquitarnos con alguien, eso tenemos que bloquearlo, porque es un mal pensamiento. Pero si viene un pensamiento que nos diga tengo que perdonar, entonces tengo que abrazar ese pensamiento. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que filtrar nuestros pensamientos. Ahora, llevémoslo a un aspecto práctico. Estamos en un problema. Tomamos una decisión y vamos a hacer el trámite. Y van a venir pensamientos. Puede que venga un pensamiento, me va a ir mal, no me va a resultar, estoy perdiendo el tiempo, ¿para qué lo voy a hacer? Y todos estos pensamientos que vienen a traer desánimo, tenemos que bloquearlos. Todos esos pensamientos que vienen a provocar pesimismo en nosotros, tenemos que bloquearlos. Pero tenemos que creer y aceptar todo aquello que nos dice, confiemos en el Señor, Dios tiene la salida, todo lo puede un Cristo que me fortalece, Cristo me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Tenemos que abrazar los pensamientos positivos que vienen de parte de Dios, esos pensamientos que producen fe en los corazones, que vienen de la palabra de Dios, entonces bloqueando lo malo, abrazando lo bueno, en esto pensad. Porque cuando viene la duda, cuando comenzamos a cuestionar el proceder de Dios, entonces la duda en sí produce pecado. Fíjense que el pesimismo es una filosofía. El pesimismo es una filosofía que dice lo siguiente, que todo está malo. Para el pesimista, todo está malo y nada va a resultar. Eso dice el pesimismo, porque es una filosofía implantada en el mundo por Satanás el diablo. Todo está malo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que todo lo que Dios creó es bueno. Por lo tanto, el pesimismo se opone a lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros tenemos que creer a la palabra. Por eso el apóstol Pablo es enfático cuando nos dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pongámosle filtro a los pensamientos. Bloqueemos los pensamientos que no son de Dios. Cuando viene una mala idea, cuando viene un mal impulso, cuando se le atraviesa un garabato en su mente y viene a la mente, sepa usted que no es Dios el que está poniendo ese pensamiento. Tampoco usted lo quiere hacer. Entonces, ¿quién es? Si no es Dios ni usted, es el enemigo que quiere perturbar su pensamiento. ¿Y cómo lo hace? Primero poniendo duda y luego trayendo engaño. Y si usted no me cree, vea cómo operó en Eva este pensamiento, esta obra del diablo. Dios le había dicho que no comieran del árbol, ¿verdad? Porque el día que de él comieran iban a morir. Y viene Satanás a poner la duda y le dijo, ¿con qué Dios les dijo que iban a morir? La hizo dudar. Y detrás de eso vino el engaño. No van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen van a ser igual a Él. Y ahí Satanás se engañó. ¿Por qué? Porque Eva no fue capaz de bloquear un mal pensamiento. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, actuar con sabiduría y bloquear todo pensamiento que se opone a la voluntad de Dios. Continúo leyendo, versículo 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces aquí Pablo se pone como referente, como ejemplo. Todo lo que vieron en mí, todo lo que escucharon de mí, ¿ya? Y todo lo que han aprendido de mí, eso hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Por qué se pone como referente? Porque Pablo se había propuesto agradar a Dios. Entonces,
Los hermanos nuevos, los que nos están mirando a nosotros, nosotros debemos entender que ellos quieren imitar a Cristo, pero a Cristo no lo ven, porque Cristo está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Sin embargo, no, el modelo que tienen que seguir es el modelo que le vamos a brindar nosotros. De tal manera que nuestro ejemplo les va a servir a ellos como referente. Por eso Pablo se atrevía a decirle a los corintios, le dijo así: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, yo estoy imitando al Cristo que conozco, y como ustedes no lo conocen, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces, no podemos decirle a los discípulos nuestros, a nuestros hermanos menores, decirle, imiten a Cristo, si ellos no lo ven. Tenemos que decirle, imítenme a mí, háganlo como yo, oren como yo, estudien como yo, compórtense como yo, alaben como yo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido de Cristo aquello. Y cuando nosotros transmitamos ese ejemplo, cuando seamos referentes de la gente tendrá entonces una huella a seguir, que es la que hemos dejado cada uno de nosotros. Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los discípulos de la iglesia de Filipos. Paso al versículo número 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo aquí está haciendo mención a la generosidad, a la dadivosidad con que los filipenses estaban ayudándole a él. Y por eso dice que le daba gracias a Dios por la oportunidad que Dios les daba nuevamente de ayudarle. ¿Por qué? No era porque Pablo tuviera necesidad. No, porque Pablo había aprendido a vivir en abundancia y había aprendido a vivir en escasez y declara todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sino que se enfoca en la oportunidad que tuvieron los hermanos de Filipenses para aportarle. Porque Pablo sabía que Dios ama al dador alegre. Entonces, si los filipenses tenían la oportunidad de ser generosos, Pablo con gratitud recibía la ofrenda que le enviaban, sabiendo Pablo que el que iba a ser bendecido era el dador, pues Dios ama al dador alegre. Y eso es interesante que nosotros aprendamos, es un principio bíblico. Si usted quiere ser bendecido por el Señor, tiene que ser dadivoso. Y esto lo enseñó Jesús. Dijo, dad y se os dará. Entonces, si usted quiere recibir, active este principio, el de la dadivosidad, el de la generosidad. Tenemos que ser dadivosos, y esto yo lo he recalcado en el grupo de discipulado. Usted sea generoso. De hecho, nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de aportar a personas que están en necesidad y lo hemos hecho generosamente, porque sabemos que Dios ama al dador alegre. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a los hermanos. Y agrega, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, Pablo les estaba recordando todas las veces anteriores que los filipenses habían sido generosos. Y daba gracias a Dios por esta nueva oportunidad de ser generosos. Es decir, en otras palabras, debemos dar sin cansarnos. Las veces que sea necesario, tenemos que estar dispuestos a ser generosos. ¿Por qué? Porque vamos a bendecir al que recibe y vamos a ser bendecidos nosotros como dadores. Porque lo repito, Dios ama al dador alegre. Continúo leyendo. Dice versículo 17, no es que busque dádivas, sino busco fruto
que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, no es que yo quiera despojarle a ustedes de una ofrenda, sino que lo que yo quiero es que en su cuenta abunde el fruto. En otras palabras, Dios a su tiempo permitirá que el dador alegre reciba el fruto de lo que sembró. Esto es de la ley de la siembra y la siega. El que siembra generosamente, también generosamente recogerá. Entonces Pablo lo que buscaba no era las dádivas, sino el fruto. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, acá Pablo está haciendo una analogía, una comparación de la dadivosidad, de la generosidad para entregarle ofrenda, dinero, de apoyo a su ministerio. Lo está comparando con las ofrendas o los holocaustos del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento, los holocaustos, ellos los llevaban allí al altar y cuando eran quemados, el humo subía a la presencia de Dios como un olor fragante. Y a eso lo compara la generosidad, sacrificio acepto, agradable al Señor. O sea, Dios está mirando con agrado su generosidad. Y después de esto, y en esto ponga atención, después de hablar de la dadivosidad, de la generosidad, de la forma de ofrendar, les dice esto: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como ustedes han sido generosos, filipenses, eso le dice Pablo, mi Dios, pues, les suplirá a ustedes todo lo que les falta, todo. Cuando la Biblia dice todo, es todo. Todo lo que les falte, mi Dios se lo suplirá. Entonces este texto, cuando es sacado de su contexto, muchas veces se dedica, muchas veces lo sacamos en el pancito de vida, lo leemos y decimos, mi Dios pues suplirá. Ah, yo confío porque Dios me va a suplir. Pero ojo, Dios no le va a suplir a todos. Dios le va a suplir a los generosos, a los dadivosos. Eso es lo que dice el texto. Ya, como han sido generosos conmigo, mi Dios pues les suplirá todo lo que les falta. Entonces, este principio hay que activarlo. Si alguien quiere recibir bendición de Dios, sea bendecidor. Si alguien quiere recibir un buen fruto del Señor, sea o siembre en forma generosa. Porque en la forma que sembramos, también vamos a recoger. Por eso, con toda convicción, certeza y confianza, el apóstol Pablo les dice a los filipenses, y esta palabra tomémosla nosotros, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y estas son las palabras finales que está entregando Pablo a estos filipenses. En esta carta llena de amor, llena de gratitud, llena de gozo, llena de cariño, porque en esta carta solamente Pablo expresó sentimientos. Y las palabras finales son las salutaciones finales. Versículo 21 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Miren, interesante esta salutación final. Pablo desde la cárcel le escribe a los filipenses y les manda saludo a todos los hermanos. Y les dice que los que están con él también le envían saludos. Especialmente los de la casa de César. ¿Quién eran los de la casa de César? Pablo estaba preso en Roma y en el palacio del César, que era el emperador romano, aunque estaba prohibido predicar el evangelio, aún ahí habían gente que había creído, romanos, que habían creído en Jesucristo. Por eso Pablo había llegado con su evangelio incluso al palacio del rey, a los sirvientes, a los que viven en la casa de César. Esa iglesia escondida, esa iglesia oculta, por razones obvias, podían ser expuestos a la muerte.
por razones obvias, creían allí entre pasillos. Esa gente, esa iglesia, también le envía saludos. Entonces, lo interesante que la obra de Pablo, el viaje misionero, su apostolado, llegó incluso al palacio del rey, sostenido por los hermanos de Filipenses. Y en esta ayuda recíproca, ayuda mutua entre Pablo a los filipenses y los filipenses a Pablo, se daba como resultado que incluso los hermanos de la casa de César habían creído en Jesucristo. Y así termina la carta diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 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 De esta forma termina la carta a los filipenses, dando la gloria a Dios, expresando el fruto o resultado del ministerio apostólico de Pablo, y también dando a conocer los frutos que Dios quiere alcanzar en cada uno de nuestros corazones, específicamente la generosidad en este último capítulo. Mis hermanos, de esta forma estamos concluyendo el discipulado de este año 2021, pero continuaremos más adelante. En su debida oportunidad le estaremos haciendo el llamado para que compartan nuevamente ustedes en esta plataforma el mensaje de la palabra de Dios. Por mi parte, es mi deseo que el Señor les bendiga. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que ha escuchado, Señor, este mensaje. Que esta palabra, Señor, puede echar raíces en sus corazones. Y yo te ruego, Señor, que en cada uno de ellos levantes hombres y mujeres, Señor, llenas de valor para que proclamen tu evangelio, Señor, a todo aquel que tengan delante de ellos, Señor, con la gracia y con la unción de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, también yo declaro una palabra profética de bendición sobre cada uno de mis hermanos que está en necesidad. Sea una necesidad económica, Señor, que tú proveas, Señor, provea para que le saques en victoria. Si es una necesidad, Señor, de enfermedad, di la palabra a Jesucristo y ellos serán sanados en esta misma hora. Señor, si hay problemas de familia, en el nombre de Jesús, restaura, Señor, las relaciones familiares entre esposos y esposas, entre padres e hijos, en el nombre de Jesús. Y si hay algún problema congregacional, en el nombre de Jesús, permite tú que mis hermanos sean de un mismo sentir, ese sentir que produce el Espíritu Santo en cada corazón. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.